Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Voces Ocultas. El espacio dedicado para los fenómenos paranormales dentro del mundo de lo oculto y lo insólito. Los saluda Alejandro Montoya, investigador de fenómenos paranormales, dándole la bienvenida a todas las personas y aprovechando también para saludar a nuestra audiencia en YouTube, quienes podrán también disfrutar de este capítulo, el cual está dedicado a los fantasmas en los hospitales. Recuerden que también si ustedes quieren ver la transmisión de este podcast en YouTube, lo pueden hacer en Voces Ocultas, así nos encuentran tanto en YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music y en iVoox también. Sé que cuando tocamos el tema de los fantasmas en hospitales, para muchas personas puede llegar a sonar un poco familiar esto, alguna experiencia paranormal en estos lugares donde la vida y la muerte conviven en un mismo espacio. En un hospital, claramente en la parte de neonatos, donde nacen todos los bebés, pero también hay quirófanos, hay salas de hospitalización, donde muchas personas por X o Y motivo abandonan este mundo. Y es difícil tratar de comprender cómo la vida y la muerte pueden convivir en un espacio tan reducido muchas veces. Pero lo cierto es que son el sitio ideal para que ese lapso o ese hilo tan delgado que divide el mundo o el plano espiritual de nuestro plano físico interactúen de una mejor manera. Yo he tenido la oportunidad de estar hospitalizado, como muchas de las personas que estarán escuchando esto. He tenido la oportunidad también de acompañar a familiares que han estado hospitalizados y puedo decir por experiencia propia que sí, los hospitales pueden a veces tener ambientes muy tranquilos, dependiendo también del hospital o la clínica. Y hay otros que en la noche son demasiado activos, llega gente herida, fallecen personas. Bueno, hay muchas historias y de pronto la gente que nos esté escuchando en este momento o que nos esté viendo a través de YouTube, que trabaja en el sector de la salud, pues desde aquí, desde este espacio y en nombre de toda la audiencia, aprovecho para agradecerles esa noble labor que han llevado a cabo y sobre todo en este espacio de la pandemia, este espacio que bueno, poco a poco hemos ido sobrellevando, pero que ustedes fueron la primera línea para atacar a esa pandemia que nos dio tan duro a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces, de verdad que es un especial reconocimiento para todos ustedes y ojalá, qué mejor, que una persona del sector de la salud se comunicara con nosotros para abrirle los canales y que contara una historia, de pronto en algún servicio, algo que le ha sucedido durante la noche, trabajando en un hospital. Pues bueno, ese es el tema de esta noche. Tal vez puede ser común escuchar muchas veces relatos de pacientes o personas que han estado hospitalizadas que en horarios nocturnos, casi de madrugada, reciben a su habitación la visita de una enfermera o de un doctor o una doctora que llega, les da una medicina o los atiende en alguna necesidad, les da algo, les brinda su ayuda. Cuando esta persona se marcha de la habitación y llega otra enfermera u otro doctor y se da cuenta que efectivamente el medicamento fue reemplazado o el suero ya fue reemplazado o lo que necesitaba esa persona, esa necesidad ya fue atendida, y se extrañan, bueno, pero ¿quién hizo esto? O si las personas que están de turno no estábamos por esta ala del hospital. Y es común escuchar ese caso de las personas que dicen, no, una enfermera de estas características o un doctor o un enfermero vino, me ayudó, me cambió las vendas, me cambió el suero. Y la cara de asombrado de los doctores o los enfermeros que escuchan esto es, pero bueno, esa persona o no trabaja acá o ya no trabaja porque simplemente pues falleció hace tanto tiempo.
Y eso que, digamos, una sola vez puede ser coincidencia, pero cuando estas historias, a través de que personas que están pasando diferentemente en hospitalización, que no tienen nada que ver consigo, que no se conocen y no tienen nada en común, y empiezan a describir las mismas personas o a la misma silueta o a la misma enfermera o a la misma doctora con esas características, a veces muy amable llega, o a veces que no nombran, no dicen una palabra, sino que vienen, actúan con una actitud muy sospechosa, muy sombría, en silencio vienen, hacen sus cosas y luego salen y se van. Entonces este tipo de historias y de casos son muy comunes y ojalá podamos tener más adelante cuando abramos nuestros canales para que nuestra audiencia participe, porque me encanta que nuestra audiencia sea la protagonista en esta noche, pues podamos tener alguna historia similar. También está el caso de personas, digamos que guardas de seguridad, que han visto entidades de personas que están buscando la salida del quirófano o están buscando la sala de espera, o se encuentran con personas que, bueno, sabemos ya que son fantasmas, que están tratando de buscar la salida del hospital o están tratando de contactar a cierta doctora o a cierto médico. Entonces esto nos da a entender de lo que hemos hablado muchas veces, que cuando hay muertes violentas, cuando hay muertes traumáticas, es tan rápido que lo que sucede que muchas veces nuestro subconsciente no alcanza a asimilar que ha fallecido y quedamos como vagando en ese lugar, quedamos perdidos, desorientados, hasta que ya se nos da una luz y nos dice: venga, ya su plano aquí, ya su tiempo en este plano culminó, ya no hay nada que hacer, es momento de irse. Y puede llegar a ser doloroso para esa persona, pero es lo mejor en estos casos. Fantasmas en hospitales, hay muchos. ¿Cuál es su historia? Nos gustaría que nos pudiera compartir alguna anécdota que tuviera, o si de pronto también está abierto el caso para las personas que de pronto en una cirugía muchas veces han sido diagnosticadas médicamente muertas por 5 segundos, 10 segundos. ¿Qué han visto? ¿Qué es lo que experimentaron? Algunas otras personas, cuando son sometidas a anestesia general, dicen o relatan haber visto todo el procedimiento de la cirugía desde el lado de atrás de los médicos, es decir, en tercera persona. Ve su cuerpo encima de la camilla y todo lo que están haciendo dentro de la operación. Luego, cuando despiertan, comparten esta experiencia con los médicos y ellos no pueden caber del asombro, porque dicen: pero ¿cómo esta persona supo todo lo que estaba pasando? Incluso, ¿cómo supo frases que se dijeron durante la operación si estaba totalmente inconsciente bajo la anestesia? Personas que dicen haber traspasado ese umbral, ese túnel. Entonces, todas esas historias tienen espacio esta noche. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a la primera historia de la noche, que viene a cargo de Judy. Judy, buenas noches y cuéntanos tu historia. Hola Alejo, buenas noches. Bueno Alejo, te cuento que yo trabajo en un hospital. Resulta que en uno de los turnos en la noche timbraron 2 pacientes de una de las salas del piso en donde me encontraba. Resulta que una de las enfermeras fue a contestar un timbre y en la habitación contigua había otro timbre. Pero por el rabillo del ojo, la enfermera vio que había entrado alguien a contestar ese timbre. Bueno, pasó así el tiempo. Ya después de un rato, cuando la enfermera fue a hacer su ronda de medicamentos, el paciente le dijo que por qué no había timbrado si ya se le había terminado el medicamento. Lo que le contestó el paciente fue que había entrado alguien, había entrado una enfermera, había apagado la bomba, había verificado que el medicamento ya ha terminado, y le dijo no, pero, y le describió las características de esa persona. Le dijo: no, pero esa persona no existe, no está en el turno en este momento. Y el paciente le dijo que sí estaba, que por favor mirara hacia atrás de ella, que esa persona en ese momento se encontraba ahí. Realmente fue algo que nos dejó como impactados. Otro turno en el mismo piso, sí. Estábamos con las enfermeras y las auxiliares y estábamos hablando cuando escuchamos los lamentos de una mujer en el pasillo. Por supuesto no había nadie en ese pasillo y todas nos quedamos calladas escuchando
la voz de esa mujer se nos hizo muy extraño porque por ese lado pues no había pacientes deambulando, no había pacientes por ahí, entonces se nos hizo bastante extraño. Lo más curioso es que ese piso tiene una energía bastante pesada y ya han habido bastantes manifestaciones en ese piso. Sí. Hay una habitación en especial que permanece siempre sin paciente, y hacia las 12 de la noche las llaves del agua se activan solas, o el timbre se activa solo sin tener paciente dentro de la habitación. Wow. Entonces sí han habido también otras historias en otros servicios de la clínica, sí, incluyendo también en ese mismo servicio. Yo estaba en el cuarto de medicamentos, yo ya estaba por terminar mi turno en la noche y escuché la voz de un hombre que me estaba diciendo hey. Pues apagué la luz, iba a cerrar la puerta y escuché esa voz. Se me hizo rarísimo porque pues no había nadie ahí. Pero en ese piso en particular asustan bastante. Y una compañera que tiene una habilidad especial de angiología y de energías y eso, sí, nos dice que hay como una presencia que no es muy... obviamente que es del bajo astral, y que se siente bastante la vibra. Y se siente cuando uno generalmente está solo o cuando uno está en turno, ya sea en el día o en la noche, que se siente bastante la energía pesada. Genial. Bueno, Judy, mira que me parece curioso, me surgen varias preguntas, pero dentro de esto me parece curioso el primer caso que nombrabas, porque justamente en la introducción hablábamos de que es muy común ese tipo de apariciones de enfermeras, doctores, que ya han dejado este plano físico y que aún así es posible verlos cumpliendo su labor desde el más allá. Tú lo acabas de rectificar, eres una persona que trabaja en un hospital y que eres testigo en primera persona de ese tipo de apariciones. ¿Por qué crees tú, como digamos trabajadora de la salud, que obviamente es una vocación muy bonita, que por cierto aprovecho para leerte un comentario que hicieron, que te mandan bendiciones por la labor que llevas a cabo, que es una labor que es de admirar? Gracias. Y más ahorita en estos tiempos que pasamos y que estamos atravesando todavía de pandemia, donde ustedes fueron la primera línea de atención ante esta crisis mundial, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué puede una entidad o una persona que ya falleció seguir todavía vinculada con su labor, incluso desde el más allá? Pues en mi apreciación yo lo veo más como, que obviamente pues la persona, digamos en los casos de los pacientes que murieron por COVID, que muchas de esas personas no se pudieron despedir de sus familiares, sino sí, que fue algo repentino, que llegaron y pues obviamente tuvieron complicaciones y se fueron de este plano, incluyendo pues compañeros míos, que 2 compañeros pues infortunadamente fallecieron por COVID. Yo lo vería más por la pasión, por la vocación que tenemos y por la pasión que tenemos de hacer nuestro trabajo, sí, que digamos que muchas veces abandonamos este plano, pero no, es decir, lo abandonamos, pero no somos, digamos que la persona no es como consciente de que ya no está aquí físicamente y continúa como haciendo su labor como si estuviese en turno normal. Uh-huh. Yo lo veo así. Okay. Y tengo también casos de una enfermera que falleció de cáncer. Me han comentado que la han visto varias veces en los ascensores públicos, pero que se ve como si estuviera ahí. Pero pues obviamente ya uno sabe pues que esa persona duró muchos años en la institución, era obviamente muy dedicada a sus pacientes, sí, y pues que fue de una muerte muy, muy repentina, porque pues el cáncer fue bastante agresivo y se la llevó bastante rápido, y verla ahí como parada al lado de uno como que es bastante, le causa a uno mucha curiosidad de por qué pues todavía continúa aquí, no ha podido trascender o no ha podido descansar tranquilamente. Uh-huh. En ese hospital, bueno, no me tienes que decir el nombre claramente, primero, ¿qué piso es en el que tú dices que se mueve esa energía bastante pesada? En el piso 12. Piso 12, ok. ¿Tú como tal has sentido
en primera persona algún tipo de energía, o hay un lugar en el cual tú digas yo ahí no puedo pasar, o que estoy sola y de pronto siento que me miran? ¿Has tenido alguna experiencia así? Realmente hay dos habitaciones en las que sí se siente una energía bastante pesada, que es, eh, bueno, las habitaciones, una es la 1208 y la 1209. Más que todo la carga y la energía se siente en la 1208. Pues obviamente hay pacientes que han fallecido ahí, pero la energía y las manifestaciones se han presentado más que todo en esa habitación. Okay. Y también tuve pues una sensación la vez pasada en el baño. Pues yo estaba ya, pues había entrado, me estaba lavando las manos, pero hubo un momento en el que a través del espejo vi una sombra que pasó muy rápido, pero pues yo la verdad no le presté mucha atención. Cuando volteé pues no había nadie, pero pues digamos que ya es, y pues no sé, de pronto es ahorita por lo que ahorita me encuentro en embarazo. De pronto es que soy un poco más sensible, un poco, para ver ese tipo de manifestaciones. Judy, muchísimas gracias por compartirnos su historia. Esto pues nos revela que sí, efectivamente en los hospitales hay sitios donde se siente mucha calma y otros donde relativamente la sensación de energía es mucho más pesada. Bueno, vamos a darle paso a la segunda historia de la noche, que viene a cargo de Andrés. Andrés, buenas noches y cuéntanos tu historia. Buenas noches, Alejo. Bueno, la historia se desenvuelve de la siguiente forma. Fui a visitar a mi suegra a la casa de ella. Resulta que tengo, pues aparentemente el don como de poder ver sombras o cosas de esas. Sí. Y en algún momento, en 2 ocasiones, vi una sombra que ingresó a la habitación de mi cuñada, en 2 ocasiones. Entonces, mi otra cuñada que trabaja en la clínica Cafán, en la 53, 51, cerca de la Caracas, ella me contó que en esa clínica molestaban muchísimo con el tema de alguien que le llamaban la mona. La mona fue una muchacha que murió, una enfermera de allá de esa clínica. Y era muy común entre los guardas de seguridad y las señoras del aseo y las enfermeras que chanceaban con el tema de la mona. Entonces, pues ella no le prestaba mucha atención al tema, y un día en un turno que tenía en la noche, resulta que estaba ella y una compañera, sí, y de repente vieron que una silla se movió con mucha fuerza y golpeó una pipeta de oxígeno. Entonces se les hizo muy raro y salieron a correr pensando en el tema de la mona. En otra ocasión estaba atendiendo a una paciente. La paciente la tenían bajo anestesia y pues ella ya tenía que despertar a la paciente para que ingresara otra persona. Cuando la iba a despertar, escuchó que alguien le dijo, déjela dormir. Y pues ella estaba sola. En otra ocasión iban de salida del hospital. Sí. Y en el momento que iban saliendo, estaba como en el 3er, 4.º piso. Sin pedir el ascensor se abrió. Entonces, pues se asustaron mucho, salieron corriendo. Entonces ya como que el tema de la psiquis, de que pues el tema de la mona estuvo mucho tiempo allá en ese hospital, empezó a ella a presenciar cosas extrañas en la casa de ella. Okay. Y de ahí esa noche, sin saber nada del tema, fue que empecé a ver, pues vi en 2 ocasiones ese día, como una sombra que ingresaba a una de las habitaciones del apartamento donde ellos viven. ¿Cómo lo solucionó? Pues tal vez no es una persona muy creyente y me parece un poco jocoso. Empezó a escuchar mucha música cristiana y según ella ya con eso como que se redujeron el tema del sentimiento, de la emoción de que uno siente que lo están observando todo el tiempo. Sí. Esa fue la historia. Bueno.
Bueno, ahí teníamos a Andrés, que nos traía su historia. Muchísimas gracias a él por compartirnosla. Recordemos que también las situaciones, aquellas que les comentaba de las cirugías, cuando muchas veces las personas se someten a una cirugía cuando tienen que hacer esa anestesia general y entran en ese túnel y dicen haber atravesado ese umbral. Sería espectacular poder contar con una historia como esas. Vamos a abrirle el espacio a la última historia de esta noche para ir cerrando este podcast, no sin antes agradecerle a todas las personas que han estado apoyando este nuevo formato y recordarles también que pueden ver la transmisión de este podcast en mi canal de YouTube, lo encuentran como Voces Ocultas. Tenemos a otro Andrés en línea. Andrés, muy buenas noches y cuéntanos tu historia desde Ibagué. Claro, Alejandro, me pasó cuando tenía yo 6 años que tuve un accidente craneoencefálico, que un accidente de un golpe. Entonces no encontraban, digamos, como tal solución a lo que tenía, no sabían qué tenía. Hubo un punto que me llevaron al hospital. Cuando me llevan al hospital, pues estaba ya prácticamente, digámoslo así, como ya muriendo. Entonces, pues todo el mundo preocupado, no sé qué. Mi mamá llega a un punto donde entra con mi papá a la, no sé cómo se diga eso, como a la sala de espera, donde estaban solo ellos. Cuando yo entro, después de eso queda mi mamá ahí y entra un señor, dice que ella, que moreno, alto, se aparece y se le para al lado, le dice, tranquila que no, él va a estar bien, no se preocupe. Pero el señor no, o sea, de un momento a otro apareció sin saber quién era, sin saber que era quien estaba esperando ni nada, y vuelve y se va. Entonces, después cuando ya pasó las horas de la cirugía y eso, porque me tuvieron que operar, el señor vuelve a entrar y mamá queda sola porque ya está con mi papá. Entonces el señor empezó a hablar con ella y a decirle pues cosas sobre mí y cosas, hablar con ella sobre mí, y le dice, ella va a salir, la dejo para que lo reciba, él va a estar muy bien. Y él se va, él dice que el señor se va, era un señor dice que moreno alto, el señor se va y papá vuelve y le dice que con quién estaba hablando, que con quién hablaba. Y entonces le dice, no, que hablé con un señor así, pero él no lo vio ni nada, nadie lo vio, solamente ella. Y sí, al momentico después que el señor sale y se va, la llaman a ella, que ya me acaban de terminar de operar, que había salido todo bien. Nada, no sé si fue algo como historia como tal de paranormal, pero sí fue algo como que ella vivió en ese momento de angustia, digamos así. ¿Y recuerdas cómo era la apariencia de este sujeto que se les apareció a tus padres? Sí, mi mamá dice que era un señor alto, moreno, como acuerpado, digámoslo así. Sí. Y dice ella que podía ser que era el guardián mío, decía que era que me protegía, algo así. ¿Y tú crees en esto de los ángeles guardianes? Sí, pues yo creo la verdad que si uno tiene a alguien que lo acompaña, y he estado en muchos sitios así feos y sentido siempre como que alguien lo sigue a uno, como que alguien está con uno. Entonces creería yo. ¿Y en esa cirugía cómo te fue? ¿Todo salió bien? Sí, porque digamos la cuestión fue que en la cirugía creían que no iba a poder responder porque tenía 2 tumores y estaban a punto ya de reventarse. Y fue algo de momento porque, digamos, acá yo soy de Ibagué, en la ciudad no había, para ese tiempo, eso ya fue hace más de 15 años, no había pues casi, digamos, tecnología, digamos así, en medicina para operaciones y eso. Y entonces decían que no, que tenían que llevarme a Bogotá. Y de un momento a otro salió un señor, del doctor, se llamaba el doctor Alburi, me acuerdo mucho. Le dijo a mi mamá, no, yo lo opero, no hay lío, así me paguen, no me paguen, yo lo opero. Y ya ahí me entraron a la cirugía y pude salir de eso. ¿Y tus padres comentaron con alguien más del hospital la aparición que tuvieron o tratando de indagar quién era este sujeto? No, porque digamos fue algo de cuestión de que ellos estaban los dos solos en la sala de espera. Yo entro y un momento a otro dice que entra el señor. Mi mamá dice que era un señor de blanco, alto, moreno, como le digo, que entró, habló con ella, le dijo, como ella estaba pues estallada, le habló que no se preocupara, que tranquila, que ya iba a salir. Entonces mi mamá como que en ese momento no le puso tanta atención, solamente lo vio como, sí, gracias, y ya el señor se vuelve y se va. Y cuando ya va a terminar la cirugía, él vuelve y le dice, no, ya él va a salir, él va a estar muy bien. Le dijo, es que no, lo va a tener para muchas, la vida lo tiene para grandes cosas, pero pues, no sé, eso fue lo que ella cuenta, ¿no?
Pero entonces mira que podemos decir que al hombre estar vestido de blanco o de blanco, tal vez haciéndose pasar por algún médico o algo así. La verdad no sabría decirle, o sea, fue algo de que el señor se aparece, o sea, en el momento que yo entro y al momento antes de salir vuelve a aparecer, va y habla con mi mamá y la cuestión es que mi mamá estaba hacia parte de mi papá y mi papá le preguntó después que con quién hablaba, porque no había nadie. Ah, ok, solamente lo dio tu mamá. Sí, correcto. Wow. Bueno, pues Andrés, muchas gracias por esa historia. La verdad quedan muchas cosas como inconclusas, ¿no? Y eso es lo bonito, sí, es lo bonito de los temas paranormales, ¿no? Sí, porque todo el mundo, pues de ella dicen como que fue muy extraño aparecer de un momento a otro sin conocerme, sin saber que ella que estaba viviendo y le preguntó por mí y todo. Y después, a la final, ya terminando la cirugía, vuelve a aparecer. Sí, la verdad es que coincidencial, pues no creo que sea. O sea, el momento en que él sepa, el momento en que termine la cirugía, recordemos que estos quirófanos pues son muy herméticos, solamente personal autorizado puede saber tanto el procedimiento de la cirugía como el resultado. Y el acercamiento a los familiares pues algo que tiene un protocolo que no cualquier persona lo puede hacer, ni siquiera... Sí, claro, y la cuestión es que la cirugía no duraba una hora, duró mucho tiempo la cirugía. Sí. Y como conclusión, el señor aparece otra vez. Como conclusión tuya, Andrés, ¿qué crees que sucedió ahí? Pues lo que dice mi mamá, dice que era el ángel de la guarda. Como que en el hospital, o sea, que llegó al hospital a protegernos, estar ahí pendiente. Fue como lo más fuerte así que he vivido del hospital fue eso, o sea, como esa presencia de un momento a otro aparecerse sin conocerme, sin saber quién era ni yo ni mi mamá y era estar como a decirle esas cosas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos compartido tu historia. Bueno, algo bastante curioso de ese espíritu que se apareció. A veces eso pues es muy común, ¿no? Espíritus que solamente se le aparecen a ciertas personas, y es por eso que cuando intentamos compartir esa anécdota con alguien más que estuvo justamente en ese lugar, pues es difícil que nos crean, ¿no? Porque nosotros lo hemos podido tener muy vivido esa experiencia, pero la otra persona no sabe ni siquiera de qué le estamos hablando. Es por eso que estos temas paranormales es siempre prudente y es bueno tratarlos con el beneficio de la duda. Por eso este espacio, acá no buscamos juzgar a las personas y de buscarles una explicación o no, es que lo que usted dice es verdad o lo que usted dice es falso. No, nada de eso. Este espacio está dedicado para escuchar sus historias sin ser juzgado, sin tratar de desmentir todo lo que se trae acá a la mesa, confiando pues obviamente en la buena fe de las personas de que cuenten una historia que es verídica. Eso a nosotros no nos corresponde, cada quien cuenta su experiencia y para eso es este podcast. Bueno, vamos llegando con esta breve conclusión al final de un capítulo más de Voces Ocultas. Hoy, una noche lluviosa dedicada a los fantasmas o las experiencias paranormales en los hospitales. Espero que este formato les haya gustado. Recuerden que pueden visitar mis redes sociales. Me encuentran a través de Instagram o Twitter como @alejomontoya07, y pues como lamentablemente este tipo de plataformas de audio no cuentan con una serie de comentarios, pueden buscar la publicación que haga o el post que haga en mi Instagram acerca de este podcast de fantasmas en los hospitales y déjenme saber qué les pareció, cuál es su opinión acerca de cada caso, claramente desde los lineamientos del respeto, y si pueden dejar un aporte de que les gustaría que escucharan historias de otro tema más adelante, pues también lo pueden hacer. También recordarles que si usted de pronto cuenta con una historia paranormal que quiera ser narrada a través de mi podcast, lo puede hacer enviándola al correo electrónico equipomorriganparanormal@gmail.com. Se despide de ustedes Alejandro Montoya deseándoles una feliz noche.